Todos nacemos con un programa único que está en nuestro ADN, y aunque nuestra mente piense que somos algo diferente, eso no cambia nuestro programa original. Durante nuestra infancia seguimos nuestros instintos y hacemos lo que nos gusta y evitamos lo que no. Sin embargo, a medida que crecemos, los adultos que nos rodean nos enseñan lo que saben y nos programan con sus conocimientos. Nuestras creencias son influenciadas por lo que nos enseñan y lo que otros nos dicen que debemos creer. A menudo nos etiquetan y nos dicen quiénes somos sin darnos la oportunidad de decidirlo por nosotros mismos. Esto puede llevarnos a formar una imagen de nosotros mismos basada en las opiniones de los demás. Comenzamos a ver nuestra imagen a través de los ojos de los demás y poco a poco empezamos a ajustar nuestro comportamiento y nuestra identidad para adaptarnos a las expectativas de los demás. A menudo esto nos lleva a actuar de manera diferente a como realmente somos y nos perdemos en la búsqueda de ser lo que los demás quieren que seamos. Intentamos ser suficientemente buenos para los demás, pero perdemos de vista lo que realmente importa: ser lo suficientemente buenos para nosotros mismos. Nos esforzamos por cumplir con una imagen de perfección que no es realista y que nunca podremos alcanzar, y así nos perdemos en la ilusión de ser algo que no somos. Es importante reconocer que nuestras verdaderas identidades no son determinadas por lo que otros dicen que somos, sino por lo que nosotros mismos decidimos ser. Debemos aceptarnos a nosotros mismos y a amarnos por quienes somos, en lugar de intentar ser lo que otros quieren que seamos. Al hacerlo, podremos encontrar la felicidad y la satisfacción verdadera en nuestras vidas. El primer acuerdo: sé impecable con tus palabras. ¿Alguna vez te has preguntado quién eres realmente? ¿Qué es lo que te define? Muchas veces nos definimos a nosotros mismos según nuestras creencias. Y es que si utilizamos nuestra conciencia, podemos ver que todo lo que creemos es lo que vivimos en nuestra vida. Pero, ¿cuáles son esas creencias? ¿De dónde vienen? La verdad es que están arraigadas en el sistema de creencias que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Y, aunque algunas de ellas puedan ser ciertas, otras simplemente son construcciones ficticias que hemos creado a lo largo del tiempo. La clave está en reconocer que lo que creemos sobre nosotros mismos no es real ni importante, a menos que queramos crear una mejor historia para nosotros mismos. Y es aquí donde entra en juego el poder de nuestras palabras. La palabra constituye nuestro poder de creación y puede ser utilizada en más de una dirección. Una dirección es la impecabilidad, en la que la palabra engendra una preciosa historia, tu cielo personal en el mundo. La otra dirección es la del uso erróneo de la palabra, que destruye todo lo que te rodea y crea tu infierno personal. Nada puede existir sin la palabra, porque es lo que utilizamos para crear todo lo que conocemos. Pero debemos tener cuidado en cómo utilizamos nuestras palabras. No debemos utilizar nuestro conocimiento contra nosotros mismos. No debemos juzgarnos, ni declararnos culpables, ni castigarnos. Nuestra mente es tan poderosa que percibe la historia que nosotros mismos creamos. Si nos juzgamos a nosotros mismos, creamos un conflicto interior que no es más que una pesadilla. Ser impecable con nuestras palabras significa no utilizar nunca el poder de las palabras en contra de nosotros mismos. Cuando somos impecables con nuestras palabras, nunca nos traicionamos a nosotros mismos. Nunca utilizamos las palabras para chismorrear sobre nosotros mismos, ni para esparcir veneno emocional contando chismes sobre otras personas. El chismorreo es la forma principal en que la sociedad se comunica y aprendemos a chismorrear por acuerdo.
Así que te invito a reflexionar sobre tus palabras y tus creencias. ¿Estás utilizando el poder de tus palabras en la dirección correcta? ¿Estás construyendo una historia que te haga feliz y te llene de satisfacción? Recuerda que tus palabras tienen un poder increíble y que si las utilizas de forma adecuada, podrás crear la vida que siempre has deseado. Cada mente es un mundo. El segundo acuerdo: no te tomes nada personalmente. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la relación entre la realidad y la percepción que tienes de ella? En este mundo, todo lo que vemos es una interpretación de nuestra mente, una copia creada por nuestros ojos y cerebro. Por ejemplo, lo que ves en el espejo es una imagen reflejada de la realidad que creamos en nuestra mente. La realidad es compleja y nuestros sentidos no pueden captar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por lo tanto, lo que percibimos es solo una parte de la realidad, una versión limitada y subjetiva de lo que realmente está sucediendo. Es como si estuviéramos viendo el mundo a través de un espejo, con una perspectiva restringida. Pero hay una diferencia importante entre los reflejos en un espejo y la realidad que percibimos. Al otro lado del espejo no hay nada más que la imagen reflejada, pero detrás de nuestros ojos hay un cerebro que intenta darle sentido a todo lo que percibimos. Nuestro cerebro procesa la información sensorial y la organiza en una imagen coherente de la realidad que nos rodea. Este proceso puede ser subjetivo y sesgado por nuestras propias creencias, experiencias y emociones. Es por eso que dos personas pueden percibir la misma situación de manera completamente diferente. Cada uno está creando su propia versión de la realidad basada en sus propios filtros personales. Pero aquí está el truco. Si aceptamos que nuestra percepción de la realidad es subjetiva, podemos liberarnos de la necesidad de agradar a otros o de preocuparnos por sus opiniones. Ya no tenemos que vivir nuestra vida según el punto de vista de los demás, sino que podemos buscar nuestra propia libertad personal. Al aceptar que nuestra percepción es solo una versión subjetiva de la realidad, podemos liberarnos de la necesidad de tener en cuenta los puntos de vista de otras personas. Podemos ser dueños de nuestras propias vidas y tomar decisiones basadas en lo que creemos que es correcto, en lugar de buscar la aprobación de los demás. Así que la próxima vez que te mires en el espejo, recuerda que lo que ves es solo una versión limitada de la realidad. Acepta que tu percepción puede ser subjetiva y utiliza esto como una herramienta para tomar el control de tu vida y buscar tu propia libertad personal. ¿Verdad o ficción? El tercer acuerdo: no hagas suposiciones. En la vida, muchas veces nos encontramos en medio de conflictos que nos hacen sentir incómodos y frustrados. Podríamos decir que todos estos conflictos tienen un origen en común: las mentiras. La verdad, por su parte, no tiene conflicto alguno. Simplemente existe, con independencia de si creemos en ella o no. Las mentiras, en cambio, solo existen si las creamos nosotros. Si elegimos creer en ellas, se convierten en una parte integral de nuestra vida y comienzan a controlarnos. Quienes creen en la verdad, por su parte, viven en una especie de cielo personal. Los seres humanos somos creadores de mentiras. Creamos historias en nuestra mente y a menudo estas historias no se corresponden con la realidad. Luego, las mentiras comienzan a controlarnos a nosotros. Sin embargo, tarde o temprano, la verdad se hace presente y las mentiras no pueden sobrevivir ante ella. Es cierto que solemos ver lo que queremos ver y oír lo que queremos oír. Nuestro sistema de creencias actúa como un espejo que solo nos muestra lo que queremos ver. Si hacemos suposiciones, estamos buscando problemas, porque en la mayoría de los casos, las suposiciones son ficción.
Una suposición lleva a otra suposición, sacamos precipitadamente una conclusión y nos tomamos nuestra historia muy personalmente. Entonces culpamos a otras personas, pero estas suposiciones no son más que mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Si queremos evitar problemas innecesarios, es importante dejar de hacer suposiciones. Cuando no tomamos nada personalmente, nos proporciona inmunidad en la interacción con otras personas. Del mismo modo, cuando no hacemos suposiciones, nos proporciona inmunidad en la interacción con nosotros mismos. Es decir, que podemos dejar de creernos nuestras propias mentiras. Si dejamos de hacer suposiciones, podemos centrar nuestra atención en la verdad. Dejamos de lado lo que creemos que es la verdad y comenzamos a ver la vida tal como es, no como queremos verla. Este enfoque nos permitirá llevar una vida más consciente y verdadera. La práctica hace al maestro. El cuarto acuerdo: haz siempre lo máximo que puedas. El cambio no es una cosa que sucede por sí misma. Es el resultado de la acción, de la práctica constante. Todo lo que has aprendido hasta ahora ha sido a través de la repetición y la práctica. Y si deseas cambiar tu vida, necesitas empezar a practicar nuevas habilidades y comportamientos. Por ejemplo, si practicas ser impecable con tus palabras, si te abstienes de tomarte las cosas de manera personal y no haces suposiciones, estarás rompiendo miles de acuerdos que te mantienen atrapado en el sueño del infierno. Puedes empezar a notar un cambio en ti mismo y en tu entorno. Haz siempre lo máximo que puedas. Este es el acuerdo que todo el mundo puede llevar a cabo. Tu máximo es, de hecho, lo único que puedes hacer. Y hacer lo máximo que puedas no significa que en ocasiones das un 80% y en otras solo das el 20%. No, siempre das el 100%. Sin embargo, tu máximo dependerá de cómo te sientes física y emocionalmente. Si te sientes físicamente cansado, tu máximo puede ser muy diferente al que alcanzas cuando estás renovado. Y emocionalmente también tienes altibajos que afectan tu capacidad para hacer lo máximo que puedas. Así que recuerda que la práctica hace al maestro. Si quieres cambiar tu vida, necesitas practicar nuevas habilidades y comportamientos y hacerlo con constancia y determinación. Al principio puede ser muy difícil, pero cuanto más practiques, más fácil se volverá. El cambio no sucede de la noche a la mañana, pero si persistes en la práctica, te sorprenderás con el cambio que podrás lograr. El poder de creer. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos símbolos, cuentos y supersticiones aprendemos a lo largo de nuestra vida? Desde la figura de Santa Claus hasta las supersticiones sobre los gatos negros o el número 13. Vivimos rodeados de historias que, aunque parezcan inocentes, pueden tener un gran impacto en nuestra vida. El símbolo de Santa Claus es un gran ejemplo de cómo creer en nuestra mentira puede hacer surgir emociones intensas en nosotros. La emoción es real, pero la razón por la que la estamos sintiendo no lo es. Estamos contando una historia que no es verdad, pero que nosotros mismos nos hemos creído. Y esto es solo una pequeña muestra de cómo el sistema de creencias gobierna nuestra vida como un tirano. El sistema nos despoja de nuestra libertad, nos convierte en sus esclavos y nos aleja de nuestro yo real. La mente se convierte en el reino de nuestro sistema de creencias. Pero lo peor es que ni siquiera es real. Todo lo que sabemos, todo lo que creemos ha sido acordado por nosotros mismos y lo hemos aceptado como una verdad. En este sentido nos convertimos en prisioneros de nuestra propia mente y nos perdemos la oportunidad de vivir con plenitud. Si alguna vez te has sentido desdichado, es porque estás contando una historia que no es verdad, pero que tú mismo te has creído.
¿Qué pasaría si nos liberamos de nuestro sistema de creencias? ¿Qué ocurriría si fuéramos capaces de ver más allá de lo que nos han enseñado y cuestionar nuestras propias creencias? Descubriríamos nuestro yo real, aquello que realmente somos y que está oculto en lo más profundo de nuestra mente. Solo así podremos vivir plenamente, sin dejarnos influir por historias que no son más que ficción. Y es que la verdad está dentro de nosotros mismos, no en aquello que nos han contado. Así que te invito a que te preguntes qué creencias te están limitando y te atrevas a cuestionarlas para descubrir tu verdadero yo y vivir en plenitud. El poder de la duda. El quinto acuerdo. Sé escéptico, pero aprende a escuchar. La verdad no necesita de tu creencia para existir. Simplemente es. No importa si crees en ella o no, la verdad seguirá ahí como un hecho inmutable. Por otro lado, las mentiras necesitan que creas en ellas para sobrevivir. Si no le das tu creencia, simplemente desaparecerán. Una forma de demostrar respeto hacia los demás es aprendiendo a escuchar. Escuchar atentamente nos permite entender exactamente lo que los demás quieren y nos ayudan a evitar malinterpretaciones. Sin embargo, escuchar no significa que tengas que darle a los demás lo que quieren. A menudo, la gente trata de captar tu atención para descargar información, pero eso no significa que tengas que aceptarla o seguirla. Si no aprendes a escuchar, nunca aprenderás completamente lo que se te está compartiendo. Puedes sacar conclusiones precipitadas y reaccionar basándote en una percepción errónea. Por lo tanto, es importante recordar que lo que se dice puede ser verdad o no, pero lo que tú crees no siempre es la verdad. La verdad no necesita palabras, es algo que simplemente sabes, que puedes sentir sin explicación, y esto se conoce como conocimiento silencioso. Sé escéptico y crítico, pero no pierdas la capacidad de escuchar. Es responsabilidad de cada uno de nosotros elegir lo que creemos y cómo actuamos en consecuencia. No hay nadie más responsable de tus elecciones que tú mismo. Recuerda, somos víctimas de nuestros propios símbolos, voces en nuestra cabeza, supersticiones y distorsiones en nuestro conocimiento. La clave está en reconocerlo y tener la capacidad de discernir la verdad de la mentira. El sueño de la segunda tensión. Los guerreros. En el sueño de la segunda tensión nos enfrentamos a una gran duda. ¿Y si todo lo que hemos aprendido no es la verdad? Esta pregunta nos lleva a desafiar nuestras propias creencias y a cuestionar todas las opiniones que hemos aprendido. Sabemos que hay algo en nuestra mente que nos lleva a hacer cosas que quizás no queremos hacer, algo que tiene el control de nuestra mente y que no nos gusta. Y como no nos gusta, en algún momento comenzamos a rebelarnos. Los seres humanos llevamos con nosotros mismos nuestro pasado, nuestra historia. Es como si cargáramos un pesado cadáver a cuestas. Para algunos no es tan pesado, pero para la mayoría ese cadáver es muy pesado. Y lo peor es que huele muy mal. Muchos de nosotros decidimos quedarnos con nuestro cadáver y compartirlo con las personas que amamos. Imagina que estás viviendo con culpa y vergüenza por un error que cometiste hace 10 años. La excusa para tu sufrimiento es: cometí un terrible error, y piensas que todavía estás sufriendo por algo que ocurrió hace 10 años. Pero la verdad es que estás sufriendo por algo que ha sucedido hace 10 segundos. Cuando eres completamente auténtico, te dices a ti mismo la verdad sin dudar. Me gusta, no me gusta, lo quiero, no lo quiero. No tienes que hacer lo que no te gusta hacer. Disfruta de tu vida haciendo exactamente lo que te gusta hacer. Nos hacemos la vida difícil cuando tratamos de sacrificarnos por alguien más
Sin embargo, indudablemente, no estamos aquí para sacrificarnos a nosotros mismos por otra persona. En ese momento, descubrimos que es mucho más fácil ser nosotros mismos que tratar de ser lo que no somos. No necesitamos competir con nadie ni compararnos con nadie. La segunda tensión nos lleva a un lugar de autoconocimiento, donde cuestionamos nuestras creencias y nos hacemos conscientes de nuestros patrones mentales. Nos permite soltar nuestro pesado cadáver y comenzar a vivir una vida auténtica y plena. Te invito a reflexionar sobre esto y a explorar tu propia segunda tensión. Convertirse en el que ve un nuevo punto de vista. El respeto es una virtud fundamental que comienza por nosotros mismos y se extiende a todas las personas y a todo lo que nos rodea. Si no nos respetamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos esperar respetar a los demás o a cualquier otra cosa? Cuando nos respetamos a nosotros mismos, estamos aceptando nuestra esencia y valorando nuestra dignidad. Esto nos permite ser auténticos y vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Cuando respetamos a otras personas, les estamos reconociendo su dignidad y valor como seres humanos. Es decir, las aceptamos exactamente como son, sin pretender cambiarlas o juzgarlas. El respeto se basa en la aceptación completa de todo lo que existe tal y como es, no tal y como queremos que sea. Esto implica no solo aceptar a las personas, sino también aceptar diferencias culturales, de género, de religión, orientación sexual, entre otras. Debemos aprender a valorar y a respetar todas las formas de vida, incluyendo a los animales y al medio ambiente que nos rodea. Una vez que nos aceptamos a nosotros mismos tal y como somos, dejamos de establecer juicios sobre nosotros mismos. Del mismo modo, una vez que aceptamos a todos los demás exactamente como son, dejamos de establecer juicios sobre ellos. En consecuencia, algo sorprendentemente sucede en nuestro mundo interno. Encontramos la paz. Este estado de paz interior nos permite vivir de manera más consciente y plena, en armonía con nosotros mismos y con nuestro entorno. Cada uno de nosotros es responsable de escribir nuestra propia historia de vida. Debemos tomar la responsabilidad de nuestras decisiones y acciones, sin culpar al mundo entero por lo que nos está ocurriendo. Solo cuando nos hacemos responsables de nuestra propia historia, podemos transformar nuestras vidas y lograr la felicidad y la realización personal. El respeto es una virtud esencial que debemos practicar en nuestra vida. Comienza por nosotros mismos y se extiende a todas las personas. Al practicar el respeto, estamos creando un mundo más armónico y justo, donde cada ser humano puede desarrollarse plenamente y alcanzar su máximo potencial. Las 3 lenguas. ¿Qué tipo de mensajero eres? En el mundo de los seres humanos existen 3 tipos de lenguaje: el lenguaje del chismorreo, el lenguaje del guerrero y el lenguaje de la verdad. El lenguaje del chismorreo es la lengua de la víctima, la injusticia y el castigo. Este lenguaje está hecho de mentiras y distorsiona el mensaje que queremos transmitir. Aunque todos estamos programados para chismorrear, es importante darnos cuenta de que este comportamiento nos lleva al infierno del engaño. El segundo lenguaje es el del guerrero. En este caso, a veces decimos la verdad y otras veces decimos mentiras. Todo depende de nuestra conciencia. Este lenguaje nos permite ser honestos, pero también nos lleva a mentir en ocasiones. Debemos ser conscientes de las palabras que elegimos y cómo afectan a nuestro alrededor. Por último, está el lenguaje de la verdad. Cuando hablamos esta lengua, no necesitamos decir mucho, ya que la verdad es suficiente por sí misma. Este lenguaje nos permite percibir la realidad sin distorsiones y transmitirla sin engaños.
Cada uno de nosotros es un mensajero. Siempre transmitimos algo a las personas que nos rodean, pero ¿qué tipo de mensaje estamos enviando? ¿Transmitimos la verdad o mentiras? ¿Somos capaces de percibir la verdad o solo nos enfocamos en las mentiras? Es importante que nos demos cuenta de que el mensaje que enviamos a los demás también nos afectan a nosotros mismos. Por eso es fundamental elegir bien las palabras que utilizamos y el mensaje que queremos transmitir. ¿Qué mensaje estás enviando a ti mismo y a los demás? Ese mensaje es el más importante porque afecta nuestra vida. Así que te invito a reflexionar sobre el lenguaje que estás utilizando y el mensaje que estás entregando. Recuerda que tus palabras tienen el poder de crear y transformar, así que elige bien el tipo de lenguaje que quieres hablar y el mensaje que quieres transmitir. Haz que tus palabras cuenten la verdad.